Quiero ir al Salmo 16. Hemos estado hablando de los salmos, hemos estado hablando de esta parte importante de lo que es los salmos mesiánicos. Y hoy queremos tomar el Salmo 16, que nos va a ayudar a poder entender un poquito más de lo que hoy nosotros como hijos de Dios damos gracias al Señor. Y damos gracias por la muerte y por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es entender que el Señor no solamente vino y dijo, no, sino que hay escritura que menciona desde mucho antes que Él naciera humanamente. Ya se estaba diciendo de que iba a llegar el Mesías y que al Mesías iba a nacer de esta manera, de esta forma, y que de esa manera también iba a crecer y algo iba a pasar con él. Entonces, de esa manera se habló desde el principio, el Génesis, bueno, toda la Biblia, los profetas, hermano, hablaron de la venida, de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy queremos leer en el Salmo 16 y solamente quiero dar lectura al verso 10 y el verso 11. Voy a leer el verso 11 con usted. Si tiene la amabilidad, por favor, le invito por favor a que se ponga sobre sus pies. Tenga la amabilidad, ya se va a sentar por unas 2-3 horas. No se preocupe. Estamos temprano, así que tranquilos, vamos a tratar la manera de aprovechar el tiempo. Gloria a Jesús. ¿Cuántos están aquí en este día? Amén. Vámonos entonces al Salmo 16, verso 10 y verso 11. Cuando usted lo tenga, me indica con amén. Leamos pues la palabra del Señor y leemos y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Biblia dice: porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. 11. Me mostrará la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. La Biblia dice: para siempre. Amén. Oramos al Señor y bendecimos el nombre de nuestro gran Dios. Buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, bendito y adorado eres tú, Rey de gloria, soberano, único y grande y poderoso Dios. A ti, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra. Hoy venimos, Señor, a darte a ti toda la gloria, porque tuya es. Tú que venciste la muerte con poder, te levantaste en victoria. Señor, hoy venimos no solamente a celebrar, sino a recordar lo que tú hiciste en nuestras vidas aquel día, Señor, que llegaste. Gracias te damos, porque si no fuera, Señor, por tu inmenso amor, no, Señor, sabríamos o en dónde nosotros pudiésemos encontrarnos en este momento. Pero gracias te damos. Gracias, Señor, porque viniste a esta vida, a esta tierra, para poder redimirnos del pecado. Hoy venimos a darte a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra. Ese es el propósito de nuestra reunión, y es celebrarte a ti. Muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar, por favor. El Salmo 16 trata proféticamente de la sepultura, de la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Es el salmo de la oblación, que describe una vida santa y pura del Mesías. De una manera también terminando con su exaltación a la derecha de Dios. Entonces, entendamos que la senda terrenal de nuestro Señor se manifestó de lo que está de una manera representando aquí futuramente, o en una figura futura, de una forma típica de lo que fue la ofrenda, o ingredientes de lo que fue la ofrenda en el Antiguo Testamento,
como lo narra y como lo menciona el libro del Levítico y los libros que hablan de lo que fueron las ofrendas y los sacrificios en el antiguo pacto, de lo que la Biblia nos habla que celebraban y hacía el pueblo de Israel. Pero aquí tenemos que entender algo muy interesante, y es que la Biblia nos enseña de lo que aquí esto manifestó, lo que significa, y hablamos aquí de lo que viene siendo la ausencia en esa ofrenda de lo que fue la levadura y la miel, y lo que para nosotros el Salmo 1, de lo que ya hemos hablado, encontramos en el varón bienaventurado, y como también encontramos en el Salmo 22, de una manera el varón desamparado. Pero lo que viene siendo en este salmo, encontramos de una manera al varón exaltado. Pedro cita el Salmo 16 en su discurso allá en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2 y versículo 25 al 28, y como también Pablo lo citó en lo que fue la sinagoga de Antioquía, esta parte interesante de lo que fue el Salmo 16. Y es interesante pensar lo que Hechos capítulo 13 versículo 35 nos enseña en esta parte de lo que fue y de lo que es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dando esta parte o esta autoridad como asentada a lo que el Salmo se refiere, el Salmo como nosotros podemos llamarle hoy y como se conoce el Salmo mesiánico, es entender que estaba hablando de un personaje importante, estaba hablando de alguien de lo que la Biblia estaba ya mencionando, y estaba hablando del Mesías. Aunque para el pueblo judío, para el pueblo de aquel entonces, para lo que se estaba mencionando, ellos no entendían en realidad en quién o quién iba a ser el Mesías. Ellos sabían que iba a venir, pero no sabían quién iba a ser en realidad el Mesías. Es como cuando hablamos del capítulo 9 del libro de Isaías, de la Virgen que iba a concebir y que iba a dar al Mesías, al Salvador. No sabían qué virgen iba a ser, pero sabemos que la historia nos enseña que el Señor eligió a una joven humilde, una joven que no tenía ni la idea, ni la menor idea de lo que iba a pasar, sencillamente porque venía de la línea de la familia mesiánica, de la familia de David, y Dios la elige a ella para poder, ¿verdad?, ser el instrumento, en este caso importante, en lo que vino a ser el Mesías. Entonces, entendamos que la Biblia nos enseña y nos enseña el futuro de lo que iba a venir, de lo que iba a pasar y de lo que estaba por acontecer en aquellos entonces. Hoy quiero hablar de algo muy importante, y es la importancia de la resurrección. Hoy queremos tomar este punto, este tema, ya que sí es importante que hablemos de ello y poder decirle no solamente hoy a la iglesia, recordar, sino decirle y gritarle al mundo de que Jesús no está muerto, sino Jesús vive, y que Jesús, hermanos, aunque para muchos está muerto, la Biblia sigue gritando de que Él resucitó y que está a la diestra del Padre, y no solamente está sentado a la diestra del Padre, sino que también está intercediendo por los suyos, por sus hijos, y también deseando que el pecador, todo ser humano, el mundo completo, venga al conocimiento pleno de la gracia bendita de Jesús, mis amados hermanos, y poder correr y escapar de lo que es los juicios que vienen a esta tierra. Entonces, hoy yo quiero hablar de la importancia de lo que es la resurrección. Tenemos que preguntarnos, si Jesús resucitó realmente. No sé si usted en algún momento se preguntó, o tal vez usted ha escuchado a alguien, sino que también, sino este hecho tiene en alguna importancia también para nosotros. Hoy debemos de nosotros, o tal vez se ha preguntado, pero muchas personas se plantean cómo es posible que algo que ocurrió hace más de 2000 años pueda tener una relevancia hacia la vida del ser humano. Y hoy queremos entenderla a la luz de la Biblia, y es importante que la entendamos de esta manera. Yo quisiera hablar de 5 puntos. Tal vez no voy a tener el tiempo para hablar
de estos 5 puntos. Solamente quiero mencionarlos. Uno de ellos, el poder mencionar de lo que la Biblia nos enseña a la luz de lo que fue Cristo. Y hablamos para su persona, para el evangelio, para el ministerio actual, para la iglesia y para el creyente. Entonces, cuando hablamos de estos puntos que son bien importantes, hoy el poder entender la importancia, hablemos como punto número 1 de la resurrección en lo que fue a la persona de Cristo. ¿Por qué es que la resurrección fue importante para él? Y era importante no solamente que sucediera, sino que también era importante que él la mencionara. Entonces, entender bíblicamente que su resurrección demostró, mis amados hermanos, que no era mentiroso, porque ese es el punto de lo que mucha gente pueda llegar a decir o a creer de que Jesús fue mentiroso. Ese era el pensamiento de aquella gente en el tiempo de Jesús. Ese era lo que la gente podía creer de Jesús, que Jesús era mentiroso, sencillamente porque él se proclamaba hijo de Dios, sencillamente porque él decía que era hijo de Dios. Entonces para ellos Jesús era mentiroso. Entonces, cuando vemos que cada vez que Jesús anunció sus sufrimientos y muerte, siempre de una manera se acercaba a las profecías. Mateo capítulo 16, mire lo que dice la Biblia. Nos vamos a quedar un ratito en Mateo capítulo 16, por ahí vamos a andar. Vaya conmigo a la Biblia y mire lo que dice 16, 21. El versículo 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto, y dice, y resucitar al tercer día. Eso lo decía Jesús. Jesús anunciaba su muerte y anunciaba su resurrección. Cristo no hubiera resucitado tal como había anunciado tantas veces, porque él lo anunció 1 y 2 y 3 veces. Déjeme decirle algo importante, que la Biblia dice que los discípulos no entendían eso tampoco. Hasta que Jesús muere y Jesús resucita, es que los discípulos entienden de lo que Jesús estaba hablando. ¿Se recuerda de los que iban para Emaús? Ellos, dice la Biblia, que iban desconsolados porque ya habían pasado, o era el tercer día de que Jesús había muerto. Y para ellos dicen que se les había ido la esperanza porque habían visto morir a su maestro. Entonces, ellos no creían en la resurrección de Jesús hasta que acontece. Entonces, cuando Jesús habla con ellos, cuando ellos llegan a un lugar, y usted sabe la historia, y se quedan a descansar, no fue hasta que el Señor ora y parte el pan y les da el pan para que coman, y es cuando Él se desaparece. Y la Biblia dice que se les abrieron los ojos y pudieron entender que el que iba con ellos era alguien no como los que estaban acostumbrados a caminar con ellos, sino era alguien especial, y ese era Jesús. Ahora, es interesante pensar en lo que a nosotros hoy o nos puede decir de lo que pensaba la gente en aquellos entonces. Hablamos de los ancianos de Israel, que ellos escuchaban y escucharon esto más de una vez. Entonces ellos de una manera tenían, por ser, ¿cómo podemos decir? Puesto en tela de juicio las palabras del Señor. De una manera ellos lo llevaron al tribunal y querían de una manera condenarlo y llegar al punto de ejecutarlo, pues porque el Señor para ellos era un problema. Para ellos no lo aceptaban como el Señor decía. Número 1, que Él era el Hijo de Dios. Sencillamente el Señor les decía que era Hijo de Dios y ellos no aceptaban eso. Para ellos era una blasfema. Para ellos era algo que no entraba, no encajaba. Entender que Jesús era el hijo del carpintero, de aquella joven humilde y que venía de aquella ciudad humilde. Que por cierto, alguien dijo en cierta ocasión, ¿qué de bueno puede salir de ahí? Entonces, para la gente Jesús no era importante. Para Jesús era alguien más. Entonces, entender lo que dice Mateo capítulo 26, versículo
63 al 65, la Biblia nos enseña que entonces el sumo sacerdote, dice la Biblia, le dijo: te conjuro por el Dios viviente que no nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y la Biblia dice: y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo a ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces la Biblia nos enseña de que para esta gente la grande blasfemia que el Señor había mencionado era sencillamente porque era hijo de Dios. El otro día, ya un tiempecito atrás, estaba viendo un hombre, una persona, no es cristiana, es judía, y estaba haciendo un video en Jerusalén. Él vive allá, él radica allá, y hace muchos videos históricos de todo lo que pasó, sucedió en aquellas tierras. Pero algo que a mí me llamó la atención de lo que este judío estaba mencionando y estaba hablando, es de lo que está sucediendo en Israel. Y este hombre decía: aquí hay una enfermedad en Israel, un poco rara, fueron sus palabras. Y dijo: todos aquellos que vienen a Israel en un determinado momento, como si terminan enamorándose de la historia de Israel. Porque llegar a Israel y caminar por todas estas ruinas históricas lo hace a uno recordar y lo hace a uno como regresarse a un tiempo por muchos años atrás en la vida. Y este judío decía: pero hay un problema. Tal vez, él dijo, tal vez no sea una enfermedad, sino sea una loquera, dijo. Porque hay gente que vienen a Israel y se enamoran del lugar de una manera tan fuerte que se hacen fanáticos, usó la palabra fanáticos de estas tierras, y al grado que tanto que se hacen la idea y tanto que se imaginan la vida que pasó aquí, que ellos terminan, muchos de ellos terminan queriendo vivir como el tiempo que se vivía antiguamente. Algunos hasta se cambian su vestuario que tenían y comienzan como a vivir en esos tiempos. Y dice él, y no solamente eso, sino que hay gente que cambian su personalidad, se creen Elías, se creen Jeremías. Y él dijo una cosa muy fuerte, y dijo: y hay algunos aquí que se creen hasta Mesías. Fíjese, dice: aquí en Israel es un lugar muy bonito para visitar, para venir a conocer, pero hay otros que se meten la idea y hasta se hacen el tiempo y quieren como vivir como en esos tiempos. Y es un problema, dijo, es un problema muy grande que se está viviendo aquí en Israel. Entonces, aquí, hermano, entender los versículos que leímos. Si los ancianos de aquellos entonces estuvieran en este tiempo, ya hubieran, hermano, ejecutado a toda esa gente que hoy se cree Mesías, pues se creen hijos de Dios. Entender que no pensaran de nosotros, ¿verdad? Que nosotros nos proclamamos hijos de Dios. Amén. Entender que para ellos Jesús, el decirles que era hijo de Dios, eso era una blasfemia. Era algo muy serio para ellos. No aguantaban, no querían, no resistían a lo que Jesús les decía, que él era el hijo de Dios. Ellos dijeron: esto es suficiente, dijo, suficiente para que lo ejecutemos, para que lo matemos. Sin embargo, vemos que la Biblia nos enseña que el Señor tenía, hermanos, un tiempo, tenía un momento en que se iba a cumplir como la Biblia lo establecía. Entonces, entendamos aquí, mis amados hermanos, que la resurrección demostró que Jesús no era un mentiroso. Romanos capítulo 1 y el versículo 4 declara aquí una palabra bien poderosa, donde nos enseña en Romanos 1:4 de que fue declarado hijo de Dios. La Biblia dice con poder, y me adelanto, por la resurrección, dice la Biblia, de los muertos. Entonces la Biblia nos enseña y nos
grita y nos dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios por la resurrección. Quiere decir, en otras palabras, que si Jesús no hubiera resucitado, no se aceptaría como Hijo de Dios. Entonces Jesús hubiera quedado como mentiroso. A Jesús no se le hubiera creído. A Jesús no se le hubiera, hermano, tomado en cuenta de las palabras que él dijo, que él propiamente decía que iba a resucitar si no hubiera resucitado. Entonces, entendamos aquí de que, como hemos ya mencionado anteriormente, de los gobernantes judíos que lo tenían por mentiroso, y todos aquí recordamos la historia de Pilato, y usamos el capítulo 27 y el versículo 63, donde los ancianos vinieron y donde le dijeron, y dice la Biblia: Señor, nos acordamos que aquel engañador, mire cómo usa la palabra, dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Entonces a Jesús no solamente lo querían matar por llamarse Hijo de Dios, sino lo que tenían por engañador o por mentiroso, porque ellos nunca habían visto escuchar a alguien decir que iba a resucitar. Ahora, algo maravilloso que debemos de entender bíblicamente hoy, mis amados hermanos, que también la forma en la que de la manera se burlaron de él durante el tiempo que él, mis amados, duró en la crucifixión o estando en la cruz, de una manera injuriaban de él, dice la Biblia. Y ahí podemos entender una vez más el capítulo 27 y el versículo 42 y 43. Y otros decían: salvo, asimismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz. Y dice la Biblia: y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele pues ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Entonces, para ellos, sencillamente, la razón por la que ellos lo odiaban y no lo querían eran 2 razones. Aunque él no proclamó ser el rey, sino que ellos lo proclamaron, él sencillamente se proclamaba Hijo de Dios. Todo el punto aquí era que él se proclamaba Hijo de Dios, y eso para ellos pues no era algo agradable a los oídos de ellos. Pero a pesar de lo que fue la angustia y de su intenso clamor, el Padre, mis amados, no hizo nada para impedir aquel terrible espectáculo. Recordemos que el Señor, incluso cuando estuvo a punto ya de ir a la muerte en el Getsemaní, él clama al Padre y le pide que sea la voluntad del Padre y no la de él. Entonces es entender que había un propósito, había un plan, había ya algo establecido de la que Dios quería mostrar su misericordia y su amor, y era a través de la persona de Jesús, desde el nacimiento, su crecimiento, su muerte y su resurrección, y también su ascensión hacia el cielo, porque de ahí es donde se abre la puerta de la gracia, de la misericordia hacia la vida del hombre. Pero déjeme seguir, porque yo quiero terminar un punto bien interesante en esta preciosa hora. En el libro de los Hechos vemos que los apóstoles citaron en varias ocasiones el Salmo 2, y por el lado lo vieron que en la muerte de Jesús se había cumplido aquella unión de lo que el salmista dijo, de lo que ya hablábamos hace 2 domingos atrás, y profetizaba que tendría lugar entre el pueblo y los gobernantes que lo rechazarían y que se unirían en contra del ungido de Dios. Hechos capítulo 4, versículo 24 al 28 habla de ello, donde ellos dijeron, diciendo: ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente, dice el versículo, se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Y dice la Biblia: Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel,
para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado, dice la Biblia, que sucediera. Quiere decir que lo que estaba pasando ya era algo que se había determinado mucho tiempo atrás, y que estaba en la profecía y que se tenía que cumplir al pie de la letra. Es entender que nada de lo que estaba escrito concerniente a la vida del Mesías se iba a quedar en el aire. Se tenía que cumplir todo al pie de la letra. Pero también de una manera se encargaron de mostrar la respuesta que Dios dio en lo que fue aquí. Y hablamos de la maldad humana, de lo que el Salmo 2 también habla. Y es entender que el Salmo habla de la maldad del hombre, habla de la perversidad del hombre, y habla que ellos de una manera como si se fueron en contra de que esto no sucediera. Y no solamente el hombre, sino que también el diablo, hermanos. El diablo se opuso. Se recuerda la tentación que el Señor padeció, de lo que el diablo quiso evitarle a Jesús en la vida. Era sencillamente que no se cumpliera y no se llevara a cabo lo que eran las profecías bíblicas. Más sin embargo, vemos que la Biblia se cumplió y se ha estado cumpliendo, y lo que la Biblia nos enseña es la verdad de Dios, y de que la Biblia nos grita que Dios desde el principio marcó y determinó no solo la vida del mundo, la vida del hombre, sino también el plan de salvación a la vida de todo ser humano. Y este es un caso importante que tenemos que hablar, y es de la resurrección, que estaba en la planificación de Dios para la restauración del hombre, la muerte y la resurrección de Jesús, porque de otra manera el hombre no tuviera lo que hoy nosotros llamamos vida en Jesús, si Jesús no hubiera resucitado. Hermanos, decimos, ¿en dónde estaríamos nosotros, verdad? ¿Dónde quedaríamos? ¿En dónde estaría la iglesia? ¿Qué fuera de la iglesia? ¿Qué fuera de nosotros? ¿Qué fuera de nuestra fe? ¿Qué fuera de nuestra creencia? ¿A quién adoráramos si Jesús no hubiera resucitado en este caso? Entendamos aquí esta parte, y es que podemos decir que por lo tanto que a través de lo que es la resurrección, Dios puso su sello de aprobación, dando a entender que con toda la claridad que Jesús aquí realmente es hijo de Dios. Que esa es la parte fascinante que debemos de entender, de que Jesús lo que habló se cumplió, porque estaba la profecía cumpliéndose. Entonces lo que la gente podía pensar quedó totalmente nulo, quedó por completo, hermano, desaprobado delante de Dios. Aunque la Biblia dice en el capítulo 27 de Mateo y en el capítulo 28, perdón, no voy a leerlo, sencillamente se lo voy a narrar. Cuando la Biblia dice que Jesús resucitó, dice la Biblia que estaban, dice el escritor de Mateo, los que cuidaban la tumba, y cuando se dieron cuenta que Jesús había resucitado, ellos corrieron con el sumo sacerdote y con los líderes religiosos, y le dijeron lo que había pasado. Entonces ellos vinieron, y dice la Biblia que les dieron dinero para que no dijeran lo que había pasado, y que dijeran que cuando les preguntaran de que vinieron los discípulos y robaron el cuerpo y se lo llevaron, y saber a dónde lo pusieron. Y la Biblia dice que esa historia se ha publicado por mucho tiempo. Entonces es entender aquí hoy que la Biblia nos enseña claramente que la palabra de Dios se cumplió en la vida de nuestro Señor Jesucristo, de lo que iba a venir, de lo que estaba hablando el salmista en el Salmo 16, que no iba a dejar su alma, hermano, en el Seol, y que no iba a ser corrompida su alma. Eso está hablando de que el Mesías iba a morir, pero que también iba a resucitar. Gloria al nombre de Jesús. Romanos 1:4, como lo hemos leído, que fue declarado hijo de Dios con poder, dice la Biblia, por la resurrección de entre los muertos. Entonces la Biblia declara que Jesús es el Hijo de Dios, pero lo declara no por decirlo solamente, sino porque Jesús resucitó. Entonces lo que Jesús estaba diciendo era la verdad. Lo que Jesús predicó era la verdad. Lo que Jesús habló de él era verdad.
porque Jesús es el Hijo de Dios por la resurrección. Quiere decir que si Jesús no hubiera resucitado, entonces sí hubiese sido mentiroso Jesús. ¿Me explico en esa parte? Entonces, si Jesús no hubiera resucitado, Jesús hubiera sido un mentiroso, hubiera sido un hombre más de la historia, un político más, un profeta más, un hombre que sencillamente se le ocurrió hablar de él mismo y de hacer ayuda, de ayudar al prójimo, de hacerle bien al hombre, de darle de comer al necesitado, al hambriento, ir donde estaba la gente con necesidad de un consejo, y Jesús llegara ahí y se hubiera tomado como un buen hombre sencillamente. Aunque eso Jesús lo rechazó. Cuando aquel joven se le acercó, le dijo: maestro bueno. Y el Señor dijo: no hay ningún bueno, dijo, aquí en la tierra. Así de sencillo. Jesús dijo: no hay ningún bueno. Porque en realidad, aunque el hombre haga todo lo que quiera hacer en la vida, y el hombre quiera regalar incluso hasta su propio cuerpo para ayudar a otro, eso no le va a traer nada, no le va a traer salvación, ni mucho menos un favor de Dios a su vida, pues. Porque el apóstol Pablo habla también de que todo eso, si lo hiciéramos y no tuviéramos amor, somos como un metal que retiñe solamente, y hasta ahí quedamos. No tiene ningún sentido, no hay ningún beneficio, no hay nada por la cual debemos nosotros sentirnos orgullosos, creer que somos buenos, cuando Jesús dijo que no hay nadie bueno, pues. Aunque demos nuestro cuerpo, demos nuestra vida y ayudemos a todo mundo y le demos de comer a todo mundo, seguimos siendo malos, porque malos somos por naturaleza. Somos malos, hermano, por naturaleza humana. Pero gloria al nombre de Jesús, que Jesús vino a transformar, a cambiar, a regenerar y a dar vida, y vida en abundancia. Entonces, a partir de ese momento, en todos los sermones públicos de Pedro, le vemos presentando como un testigo de la resurrección de Jesús y acusando a los judíos de haber dado muerte al Mesías auténtico, al cual Dios, dice la Biblia, lo había levantado de entre los muertos. Sin duda, hablamos que la acusación era realmente grave. Sí, era grave la acusación. Era terrible esta parte. De hecho, la situación de estos judíos era terrible. ¿Cómo podrían de esta manera escapar de un justo castigo, hermano de Dios, después de haber dado muerte? Desde el fondo de su corazón clamar, hermanos, decir de que Jesús era mentiroso y que merecía la muerte. Pero al entender ellos, como hablan en el capítulo 2 del libro de los Hechos y versículo 37, donde ellos escuchan el mensaje de Pedro, hermano, y donde ellos dicen, los varones, ¿qué haremos para poder ser salvos? Es que llegaron a entender la realidad de que Dios, a través de Jesús, vino para que el hombre pudiera tener una esperanza, el hombre pudiera tener una forma de vida, hermano, no de una vida, hablamos, religiosa, no de una vida social, no de una vida política, no, sino una vida de paz con Dios, porque eso es lo que nosotros buscamos. Buscamos la paz con Dios, como dice la Biblia, que busquemos la paz y la santidad, sin la cual, dice la Biblia, nadie verá a Dios. Y lo que nosotros queremos es un día estar con Dios por toda una eternidad. Entonces es entender que esta parte de lo que la Biblia nos enseña, que la resurrección o su resurrección es la señal definitiva que confirma quién es Jesús en la vida. Ahora, Jesús hizo la pregunta y se la dijo a sus discípulos, caminando en cierto momento, escuchando de lo que mucha gente hablaba de Jesús, porque en aquellos tiempos muchos tenían un concepto muy vago y muy diferente de lo quién era y quién era Jesús. Muchos pensaban que Jesús era un profeta. Muchos pensaban que Jesús era Elías o era Juan el Bautista. Y Jesús, ¿verdad?, cuando escucha el comentario de lo que decía la gente, el Señor le dice a los discípulos y le dice, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Entonces Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios.
del Dios viviente. El Señor viene y lo alaba y le dice: Pedro, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Porque esto no es cuestión de teología, esto no es cuestión de filosofía, esto no es cuestión de tradición, esto es cuestión de revelación de Dios a la vida del hombre. Porque nadie va a entender, hermano, la resurrección en la vida de alguien, de Cristo en la vida, si no es a través de la revelación y del poder del Espíritu de Dios a la vida del hombre. Esto es fascinante entenderlo, pues. Porque nosotros y el mundo podemos celebrar, pero aquí el punto no es celebrar, aquí el punto es vivirlo y tenerlo y poder decir: Cristo vive, y como Cristo vive, yo también vivo. De que yo tengo una esperanza, de que yo sé que mi Redentor vive, y como mi Redentor vive, yo sé también que yo también vivo y viviré con Él para siempre. Gloria a Jesús. Entonces es entender hoy esta parte fascinante de lo que la Biblia a nosotros nos enseña. Por eso que cuando nosotros hablamos que su resurrección es la señal definitiva que confirma quién es Jesús, a pesar de la cantidad de milagros que Jesús hizo a lo largo de su ministerio público, los judíos nunca estuvieron satisfechos, y una y otra vez intentaron justificar su incredulidad hacia la persona de Jesús, diciendo que no tenían suficientes evidencias y pidiendo una señal o un gusto para ellos poder creer. Jesús en un determinado momento les habla de un acontecimiento en Mateo capítulo 12, Mateo 12, 39 al 40. Y Él les dice, y les respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días, les dijo, y 3 noches. Entonces, una vez más, Él viene a través de esas palabras a confirmar de que Jesús moriría, pero también resucitaría. Pero usa la cuestión de incredulidad de los judíos, porque la Biblia dice que ellos pedían señales de que si en verdad Él era el Cristo, que Él era el Hijo de Dios. Pero ellos buscaban solamente una ocasión para poder acusarlo y para poder matarlo, porque ese era el punto de ellos, matarlo. Pero entendamos aquí que la Biblia, el Señor la ocupa para poder hablar de algo de su vida personal y de lo que iba a acontecer, y le da la señal del profeta Jonás de lo que sucedió, y que para nosotros es un punto histórico del acontecimiento de Jonás, pero traía un punto profético de la vida de Jesús. Eso es fascinante. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la Biblia, hermano, en sí, su enfoque y su mensaje siempre ha sido la persona de Jesús, en todo lo que es la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos habla de la persona de Jesús. Entonces es entender esta parte de lo que para nosotros hoy es la importancia de la resurrección para el evangelio. Si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, entonces este evangelio no tuviera ningún sentido, hermanos. El apóstol Pablo dijo: ¿de qué hubiera servido si Jesús no hubiera resucitado? El apóstol Pablo dice: en vano fuera nuestro evangelio, en vano fuera nuestra predicación, en vano fuera lo que nosotros hiciéramos. Quiere decir que si Jesús no hubiera resucitado, nosotros aquí estuviéramos perdiendo el tiempo, pues. Aquí estuviéramos perdiendo el tiempo. Si Jesús no hubiera resucitado, hermano, mejor regresémonos a nuestras actividades, a nuestra vida cotidiana, a nuestra forma de vida que llevábamos antes, a delinquir, a robar, a matar, a hacer tantas cosas, a usar droga, hermano, a emborracharnos, a mujeriar, a vivir la vida loca, como dicen por ahí, ¿verdad? Si Jesús no hubiera resucitado, hermano, no tiene ningún sentido venir a la iglesia, consagrarnos, orar, hermano, tener una Biblia, tratar la manera de apartarnos del pecado. Si Jesús no hubiera resucitado, todo lo que hiciéramos no tuviera ningún sentido. Si Jesús no hubiera resucitado,
nosotros los que hablamos de lo que es el evangelio no tuviera ningún efecto en la vida del hombre y de la mujer. ¿Por qué? Porque entonces no tendría ningún poder. Porque si Jesús hubiese sido mentiroso y hubiera dicho que Él resucitaría y que todavía Él estuviera enterrado, de las dos tumbas que han encontrado los arqueólogos, una dentro de la ciudad de Jerusalén y la otra fuera de la ciudad, a unos pies donde se cree que fue crucificado, pero en esas dos tumbas no está el cuerpo. Han encontrado los huesos de Mahoma en Medina, han encontrado los cuerpos de algunos profetas, han encontrado cuerpo y huesos de aquellos hombres, grandes hombres de la historia. Han encontrado, hermano, la tumba de Tutankamón, el faraón, uno de los más grandes de Egipto. Han encontrado historias de hombres que murieron y están todavía enterrados. Pero de algo que la Biblia nos grita a nosotros es de que han encontrado, hermano, tumbas de que habla que ahí fue enterrado Jesús. Pero la grande noticia es que no han encontrado ningún hueso, no han encontrado nada que de una manera pueda traer la duda de lo que la Biblia dice, de que Jesús resucitó y está a la diestra del Padre. El apóstol Pablo dijo: porque no me avergüenzo de este evangelio, porque es poder de Dios. Eso quiere decir que Jesús resucitó. Y si Jesús resucitó, este evangelio tiene efecto al que lo cree. Aleluya. Este evangelio cambia, porque este evangelio es poder de Dios. ¿Alguien puede bendecir a Dios? Si Jesús no hubiera resucitado, en vano fuera nuestra predicación. Pero como Jesús resucitó, entonces tiene sentido venir a la iglesia. Tiene sentido adorar. Tiene sentido cantarle. Tiene sentido levantar las manos. Tiene sentido arrodillarnos. Tiene sentido consagrarnos. Tiene sentido prepararnos cada día para su venida. Tiene sentido el poder leer la Biblia. Claro que sí, porque Jesús resucitó. Porque Jesús no es mentiroso. Jesús es el Hijo de Dios. Y si Jesús es el Hijo de Dios, lo que Jesús dijo se va a cumplir. De que Él dijo: volveré pues y os tomaré a mí mismo. ¿Alguien puede bendecir a Dios en esta hora? Entonces la resurrección es verídica. Y si la resurrección es verídica, ¿por qué tanta gente vive como si Jesús no hubiera resucitado? Y hablo de la gente que está dentro de las iglesias. No hablo de la gente que vive allá afuera, aunque hoy el tema puede ser general. El tema es general. Porque la gente lo que ocupa para esta semana es descansar y irse para su país y ir a bañarse a las playas y hacer tantas cosas, llenar las hieleras de cerveza, y dice que está celebrando Semana Santa. Pero eso no es celebrar Semana Santa. Ir a comer pescado, porque en esta semana no se come carne. ¿Y quién nos dijo que no podemos comer carne? Pues es pensamiento y cosas de religión y de gente. Dejan de comer carne, pero se está inclinando la botella y traen pleito en el hogar y andan con otra mujer y andan con otros hombres y se andan emborrachando y no comen carne. Dice: porque es pecado, cuando en realidad lo que están haciendo es pecado de muerte, pues lo que están haciendo. Nosotros entendamos hoy, en este día, que la resurrección sucedió para darnos un cambio a la vida. La resurrección sucedió para darnos un cambio a la vida. Por eso que cuando nosotros hablamos la importancia de la resurrección para el evangelio, es que la resurrección es la base de la justificación. La resurrección es la base de la justificación. Por eso que Romanos capítulo 4 y versículo 25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación.
Quiere decir que si Jesús no hubiera resucitado, no fuéramos justificados. Y la Biblia dice: justificados pues por la fe a través de Jesucristo para con Dios. Eso nos dice a nosotros que Jesús pagó nuestros pecados en la cruz para que nosotros fuéramos justificados a través de la resurrección. Porque si Jesús hubiera muerto y no hubiera resucitado, no fuéramos justificados o perdonados para con Dios. Pero como Jesús resucitó, eso quiere decir que somos perdonados para con Dios a través de Jesucristo. Porque no hay otro hombre o salvador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre, dice la Biblia. Entonces, como Jesús resucitó, entonces nosotros tenemos justificación por la resurrección. Y eso quiere decir perdón de pecados. Quiere decir que nosotros hemos sido restaurados. Y de una manera es entender de que si Jesús no hubiera resucitado, yo ya estoy terminando, si Jesús no hubiera resucitado, entonces nosotros no tuviéramos una esperanza de vida. Yo hago la pregunta en esta hora: ¿cuántos tienen esperanza de vida en este día? Yo sé que a veces no nos va bien, a veces tenemos situaciones difíciles en la vida. ¿Quién no tiene problemas en la vida, hermano? Porque todavía estamos en este cuerpo, no somos ángeles, no somos, hermano, invisibles para que no suframos dolor, hambre, escasez, problemas de la vida. Pero de algo que sí nosotros debemos de estar seguros es que tenemos una esperanza gloriosa, porque Jesús nos la prometió, porque Jesús está vivo, porque Jesús está a la diestra del Padre, y Él dijo que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces, si tú crees en la resurrección, ¿por qué tu vida todavía sigue sufriendo y sigue todavía bajo los efectos del mundo? A veces el cristiano, y con todo respeto yo me voy a referir y voy a tomar este mal ejemplo, se puede decir mal ejemplo, pero así es. Hay muchos cristianos hoy en día que toman el evangelio por un momento de alegría, un momento de gozo, un momento de emoción, porque así somos muchos. Es como el que va a la fiesta y no se mide. Sabe que no puede tomar 2, pero se echa hasta 5. El problema no es el momento, porque en el momento está alegre y hasta se quita la camisa y se puede subir a la mesa y a gritar y a bailar, y aunque hace el ridículo, pero para él es alegría y felicidad, pues. El problema es al otro día. El problema es al otro día. Decimos nosotros allá en nuestro país, a la cruda le llamamos goma. Todos engomados. Y otros dicen todos crudos, con dolor de cabeza, con dolor de panza, que no quieren ni oler comida. Pero un día antes estaban bien alegres. Un día antes estaban bien contentos. Al otro día es la calamidad de la vida. Así hay muchos cristianos que cuando escuchan estos mensajes se gozan, se alegran, pero siguen siendo iguales. No cambian. No cambian, son iguales. Se gozan en el momento, pero mañana van a estar en la agonía de la vida, como si Jesús no hubiera resucitado. Si hoy nosotros estamos alegres, mañana vamos a estar alegres, pasado vamos a estar alegres, y todos los días vamos a estar alegres, porque Jesús no resucitó un día, Jesús resucitó para toda la vida. Jesús está vivo, Jesús está ahí para bendecir nuestras vidas. Con esto no quiero decir que no vamos a pasar momentos de tristeza, felicidad, pero mire a Jesús que murió por usted en la cruz, y mire a Jesús que resucitó para que usted y yo tengamos vida y tengamos en abundancia. Si hay alguien que nosotros podemos clamar, es a Jesús, porque Jesús nos entiende. Si hay alguien en quien podemos confiar, es en Él, porque Él sabe cuál es la vida que nosotros vivimos aquí en la tierra. Si a quien nosotros podemos confiarle nuestra vida, es a Él, hermanos. Es a Él. Es a Él. Es entender, mis amados hermanos, que aquí hay un detalle que debemos de no pasar por alto y considerarlo, para ya ir dejando esta parte.
Cristo tenía poder para resucitar por él mismo, si usted no lo sabía. Jesús habló en Juan capítulo 10 y versículos 17 y 18. Y dice la Biblia: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, Jesús dijo, sino que yo de mí mismo la pongo. Escuche, tengo poder para ponerla y tengo poder para poder volverla a tomar. Jesús dijo eso. Eso quiere decir que Jesús, como Dios, Él tenía el poder y tuvo el poder para darla. Y tenía el poder para poder volverla a tomar otra vez. Pero lo fascinante de la historia es, y aquí vemos un cuadro de humildad, de sujeción y de tomar en cuenta que había un propósito y un plan determinado por el Padre en la vida del ser humano. Y aquí Jesús fue incluido en este plan de salvación. Y Jesús en ningún momento Él tomó una actitud superior a lo establecido por el Padre, sino que se sujetó a lo establecido por el Padre. Porque en ningún momento Jesús resucitó por él mismo. Alguien está aquí en esta hora. Yo tengo que decir esto, tengo que decírselo a usted. En ningún momento Jesús dijo: yo les voy a enseñar a ustedes. Como los que cuando miraban que estaba colgado en la cruz, movían la cabeza y le decían: si tú eres verdaderamente el Rey y el Hijo de Dios, le decía: sálvate tú y sálvanos a nosotros. Le decían, se encomendó a Dios, que Dios ahora lo salve. Y no solamente eso, la Biblia dice, hermano, de que aún los que estaban colgados, la Biblia dice, los que estaban en la cruz, cerca de él, dice que también le injuriaban a él. Aunque no eran los dos, era uno que le decía: si verdaderamente tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, bájate tú y bájanos a nosotros también, le decía. Wow. Esto es entender lo que hoy yo quiero mencionar. Porque Jesús en ningún momento les demostró que aunque Él tenía el poder para bajarse, para resucitar y para hacer Él su propia voluntad, en el Getsemaní le dijo: Señor, que no pase de mí esta copa si no es tu voluntad. Así se lo dijo el Señor. ¿Usted ha leído esa parte de la Biblia? No le estoy diciendo cosas que no están ahí. Y lo que la gente le injuriaba y lo que decía, eso está ahí en el capítulo 27 de Mateo y en el capítulo 28. Pero Jesús en ningún momento se atrevió. Sin embargo, fue el Padre quien le resucitó, dice la Biblia. Romanos 6:4 dice: Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Hechos 2:32 dice: a este Jesús resucitó Dios. Hechos 13:30: mas Dios levantó de los muertos. Y aquí hay algo interesante que dice Efesios 17:20: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y los cuales la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, dice la Biblia, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares, dice la Biblia, celestes. Wow. Entonces la Biblia dice que Jesús no resucitó solo. ¿Quién lo resucitó? ¿Quién lo levantó de los muertos? El Padre. Vamos, dígalo en esta hora. ¿Quién resucitó a Jesús? El Padre. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Se sujetó, fue obediente y obediente hasta la muerte. Y ahí es donde se cumple lo que Pablo dice en la carta a los Filipenses: hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ahí es donde la Biblia dice que por eso le dio un nombre que es
sobre todo nombre en el cual se doblará toda rodilla de los que están en el cielo como los que están en la tierra. Oiga, mire lo que hace la obediencia. La obediencia es que Jesús levanta, Jesús, aleluya, perdón, el Padre da nombre y da gloria a aquel que se sabe humillar. Jesús se humilló hasta la muerte, aunque tenía el poder para hacerlo, pero no accionó, sino que era el plan y propósito del Padre que Él lo exaltara. Wow. Si yo pudiera cambiar la historia de mi vida, yo lo haría. Si yo pudiera regresar muchos años atrás de mi vida, yo lo haría. Si yo pudiera ayudar a alguien, yo lo haría. Si yo pudiera mover esto, yo lo haría. Nosotros quisiéramos hacer muchas cosas de la vida si pudiéramos hacerlo, ¿verdad que sí? Pero como no podemos, estamos limitados. Pero Jesús no estaba limitado. Yo quiero que usted me entienda. Jesús no estaba limitado. Mas, sin embargo, la Biblia dice que se sujetó a la muerte. Pero lo maravilloso de esto es que no solamente nos ha traído la resurrección, justificación, sino que también nos ha traído la manifestación del Espíritu Santo. Porque cuando Él asciende, Él dice: rogaré al Padre para que os envíe otro consolador. Pero no solamente trae el consolador a la vida de nosotros, sino que también a nosotros nos trae una satisfacción y nos trae un convencimiento de que somos hijos y verdaderamente hijos de Dios, porque Jesús vive. Hoy quiero decirle a usted, y yo termino diciendo que el evangelio de Jesús es el único evangelio que cambia y que transforma la vida del hombre. Con todo respeto, yo me voy a referir a esto. Y es que esto no ayude, son ayudas sociales. Hay muchas ayudas sociales. Ayudas de rehabilitación que tiene el gobierno. Hay ayuda de alcohólicos anónimos. Hay ayuda para poder restaurar y poder ayudar, hablando psicológicamente, las vidas. Hay lugares, hermanos, donde los internan a la gente y mucha gente pueden llegar a ser restaurados. Pero el problema es que todavía el pecado los gobierna a ellos. Pero cuando nosotros hablamos que el único mensaje que puede cambiar al hombre es el evangelio de Jesús. Porque el evangelio de Jesús no es un mensaje de alguien que a alguien se le ocurrió traerlo o decirlo, sino que es un mensaje hablado con la propia vida de Él. Porque Él vino no solamente resucitó, sino que la Biblia dice que venció a la muerte y venció al diablo y se levantó con poder para dar vida y para darla en abundancia. Lo que la ciencia no puede hacer, Cristo lo puede hacer. Lo que la ayuda social no puede hacer, Cristo lo puede hacer. Lo que los alcohólicos anónimos no puede hacer, Cristo lo puede hacer. Lo que el dinero y la fama no puede hacer, Cristo lo puede hacer. Lo que la cárcel no puede hacer, Cristo lo puede hacer. Lo que la ciencia médica no puede hacer, Cristo lo puede hacer. Lo que el mundo no puede hacer, Cristo lo puede hacer. Lo que las promesas de los políticos no puede hacer, Cristo lo puede hacer en la vida del hombre. Porque Cristo no está en una tumba. Cristo está a la diestra del Padre. Y no está ahí solamente sentado. La Biblia dice que está intercediendo por su pueblo, está intercediendo por sus hijos, está intercediendo por usted y por mí. Eso no quiere decir que Jesús está al pendiente. Jesús está vivo y Él está sentado para interceder por cada uno de nosotros. Si lo que para mucha gente para nosotros es una religión, hoy queremos decirle que para nosotros no es una religión, para nosotros es vida, porque Cristo está vivo. ¿Alguien puede decirlo en esta hora? Cristo está vivo.
Pongámonos sobre nuestros pies en esta hora.